Hola a todas y todos. Vamos a ver en este video nuestra clase de equilibrio en sistemas electroquímicos. Sobre todo nos vamos a centrar en pilas, que es un tema que yo creo que ustedes ya conocen, pero lo vamos a repasar y vamos a ver algunas cositas más que creo que no han visto en cursos anteriores de química. Entonces empezamos con el repaso. Una reacción redox es una reacción en la que se transfieren electrones. La especie que gana electrones es la especie que se reduce, o sea, quien toma los electrones decimos que se reduce porque reduce su número de oxidación. Y a su vez es la especie oxidante. ¿Por qué? Porque hace que la otra especie pierda los electrones, o sea, le roba los electrones. Es la especie oxidante. La especie que pierde los electrones decimos que se oxida porque aumenta su número de oxidación, y es la especie reductora. O sea, son completamente, obviamente, completamente opuestas. Lo importante es el que gana electrones se reduce, el que pierde se oxida. Bueno, y acá estaría un esquemita que gráficamente muestra eso, una especie que cede los electrones, perdió ese electrón y se oxidó, y la que gana electrones se redujo. Y a su vez el que se oxidó es el reductor y el que se redujo es el oxidante. Bueno, el hecho de que haya, digamos, especies que tienen distinta atracción por los electrones y por lo tanto tiende a haber transferencia de electrones, es el que da lugar a estas reacciones redox. Y acá tenemos una foto de un antes y después de una reacción redox que es muy común y que se estudia mucho en los cursos de química, que es la reacción de la pila de Daniel, en la cual el zinc metálico se oxida, pasa a zinc más 2, cediéndole sus electrones al ion cobre más 2, que pasa a cobre 0. Y digamos, una de las razones por las cuales se estudia esta pila o se muestra tanto en los cursos de química es porque es fácil de ver que ha ocurrido la reacción. Por un lado vemos el cobre depositado sobre lo que teníamos originalmente simplemente una chapita de zinc, y además se puede ver cómo la solución, que era de un color azul intenso, el color azul intenso se debe a los iones de cobre hidratado, palidece, tiene un color más tenue porque la concentración de cobre más 2 bajó, porque se redujeron y formaron el depósito metálico que se ve ahí. O sea, podemos una reacción cuya ocurrencia la podemos apreciar a simple vista. A nivel atómico, digamos, si pudiéramos ver, digamos, lo que tendríamos es esto. Tenemos acá la malla de los iones de zinc, que son usorios, entonces están todos ordenaditos. En la solución tenemos los iones cobre más 2 y hay una transferencia de electrones del zinc al cobre, generando un ion cobre 0 y a su vez uno de los átomos de zinc, que estaba como átomo de zinc 0, pasa a un ion zinc más 2 en la solución. Si yo hago como en este dispositivo, simplemente sumerjo una chapita de zinc en una solución de cobre, va a ocurrir el proceso que está esquematizado acá de manera muy rápida y no va a pasar más nada. Es una reacción y no pasó nada. Ahora, yo puedo usar acá la ocurrencia de esta reacción, lo que me está demostrando es una distinta tendencia a atraer los electrones entre los iones zinc más 2 y los iones cobre más 2. Entonces yo lo que puedo hacer es armar un dispositivo como este que está acá, que es una celda voltaica. En este caso, fíjense que yo no pongo las dos soluciones en contacto, digamos, la que tiene el cobre y la que tiene el zinc, ni pongo el cobre 0 en contacto con el zinc 0, sino que pongo dos soluciones. Una tiene el zinc 0 y el zinc más 2, y la otra tiene cobre 0 y cobre más 2. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia en la tendencia a atraer los electrones? Esa diferencia todavía está,
pero yo lo que hago es que en lugar de transmitirse directamente, como cuando pongo todo en un mismo tacho, debido a esa tendencia en atraer los electrones, lo que va a ocurrir es que acá el zinc le va a dar más electrones a este electrodo que está acá que los del cobre acá. Y entonces ocurre una transferencia de electrones por un circuito externo. Entonces estoy haciendo que esa diferente tendencia a traer los electrones haga circular una corriente eléctrica, una transferencia de cargas, digamos, movimiento de cargas es una corriente eléctrica. Si yo no hago nada más que poner estos dos tachos y el cable que une los dos electrodos por afuera, inmediatamente se genera una diferencia de potencial eléctrico suficiente como para impedir que circule la corriente. Entonces lo que tengo que hacer es cerrar el circuito para que acá no se genere una diferencia de potencial eléctrico que impide el pasaje de los electrones. Entonces, para cerrar el circuito hay diferentes dispositivos que vamos a ver. Uno es este que está acá, que es el que se llama el de un puente salino, que tiene iones que se mueven en un puente, es un tubito que tiene un agar y está impregnado con una solución iónica. Entonces, hasta los electrones llegan hasta acá, pero luego los iones pueden transferirse de un lado a otro de la solución de manera tal de cerrar el circuito, y entonces logro que la reacción vaya ocurriendo, y mientras la reacción va ocurriendo circula corriente por el circuito externo, y esa corriente la podemos usar para hacer alguna cosa, como cualquiera de los usos que ustedes habitualmente hacen de la corriente eléctrica. En las pilas, el electrodo en el que ocurre la oxidación se llama ánodo. Esto es una convención. El electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo. En el circuito externo la corriente es electrónica, o sea, los portadores de corriente, las especies cargadas que se transportan son electrones, mientras que en las soluciones la corriente es iónica, o sea, las especies cargadas que transportan la corriente eléctrica son los iones. Y el cátodo tiene un potencial positivo con respecto al ánodo. Para ver por qué es así, pueden simplemente pensar en este esquemita que está acá, donde tienen el ánodo, es el electrodo donde dijimos donde ocurre la oxidación. Acá están las especies dejando sus electrones. Por eso el ánodo toma un signo negativo respecto del cátodo, porque acá están dejando los electrones y de acá se están llevando los electrones, ¿no? Entonces eso hace que eso quede esto con una carga negativa y esto con una carga, o con un potencial negativo y esto con un potencial positivo. Y este es el sentido de la corriente electrónica. La corriente, como la describen los físicos, la describen en el sentido opuesto, pero la de electrones es este sentido que está acá. Bueno, hay montones de pilas distintas, muchos tipos distintos. Yo les voy a describir algunas como para que les sirva a ustedes para resolver los problemas del seminario. Siempre yo tengo que tener las soluciones separadas. Una forma de tener las soluciones separadas es el dispositivo como está acá. Yo tengo los dos electrodos y las dos soluciones, y una de esas soluciones está inmersa en la otra. En realidad el recipiente donde está una de esas soluciones está inmerso en la otra, y esa solución inmersa está separada de la otra por lo que se llama un tapón poroso, o sea, es un material que no deja que las soluciones se mezclen, pero que tiene pequeños poros por los cuales se pueden transferir iones, y de esa manera está la corriente iónica que evita que se forme una diferencia de potencial que impide el pasaje de corriente por el circuito externo. Cuando tengo una pila armada de esta manera, la separación entre las dos soluciones se pone con una línea punteada. Y fíjense cómo es la representación de la pila. A la izquierda pongo lo que está en el ánodo, a la derecha pongo lo que está en el cátodo, y siempre se comienza así.
Primero, el electrodo. En este caso, bueno, el electrodo es zinc sólido. Esta barrita que está acá significa que hay una interfase, que es la interfase que separa el interfase sólido-líquido, que es la interfase que separa al zinc sólido de el zinc más 2 que está en solución acuosa. Bueno, y acá lo mismo, pero en sentido inverso. Primero el cobre que está en solución acuosa, la interfase entre la solución y el cobre sólido, y luego el electrodo de cobre. Esta es una pila que es similar en cuanto a la reacción química, es la misma, pero la diferencia es que para cerrar el circuito, en lugar de usar un tapón poroso o un material poroso, se usa directamente lo que se llama el puente salino, que ya les comenté en la pantalla anterior. Cuando las soluciones están separadas por un puente salino, se pone en la representación de la pila, se pone estas dos rayitas. Bueno, entonces esto es referido a las representaciones de las pilas, y acá tenemos distintos tipos de pilas que pueden encontrar. Uno es simplemente como lo que estábamos viendo recién, un electrodo. Estos son tipos de electrodo, no tipos de pila. Un electrodo que es el metal y el ion metálico, como veíamos recién, zinc 0, zinc más 2, o cobre 0, cobre más 2. La designación es así: el electrodo metálico sólido, una interfase con la solución, y el ion correspondiente a ese metal en solución. Acá tienen cuál es el par redox, o sea, cuáles son las especies que se reducen, la especie oxidada y reducida, y acá tienen lo que se llama la hemireacción, la mitad de la reacción. Siempre la vamos a describir como una reacción de reducción. No quiere decir que necesariamente va a ocurrir así, sino que es lo que estoy considerando. Bueno, y lo mismo, acá está puesto como que el ion tiene carga más 1, pero esto aplica, digamos, esta misma representación puede aplicar a iones con carga más 1, más 2, más 3. Otro tipo de electrodo es en el que el par redox tiene un gas. Típicamente este gas puede ser o bien hidrógeno, entonces tenemos un electrodo que tiene electrodos de platino sólido, sobre ese se hace burbujear el hidrógeno, y el hidrógeno está en contacto, o las burbujitas de hidrógeno están en contacto con una solución que tiene protones. Fíjense acá están marcadas las interfaces. El par redox en este caso es X más X2, que sería hidrógeno más, o sea, protón, hidrógeno molecular, y acá sería la hemireacción. O también pueden ser un electrodo similar, pero que genera iones. Acá típicamente X2 serían un halógeno, por ejemplo, flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2. Entonces también tengo el platino, el electrodo de platino, sobre el que se hace burbujear el gas, y el gas está en contacto con una solución acuosa que tiene los aniones que provienen de la reducción de ese gas. Y acá está la hemireacción de reducción. Otro tipo de electrodo es un electrodo que contiene un metal y una sal insoluble de ese metal. Ejemplos típicos son el del electrodo de plata y cloruro de plata. Entonces ustedes tendrían acá la plata sólida, que está en equilibrio con el cloruro de plata, que es una sal insoluble en agua, y a su vez hay un equilibrio con el cloruro que está en solución. Entonces la especie que, digamos, el par que se reduce es cloruro de plata, que pasa a plata 0 y libera un ion cloruro, como está en la reacción representado acá. Otro ejemplo de este tipo de pila es lo que se llama el electrodo de Calomel, que el electrodo de Calomel es de plata, mercurio y cloruro de mercurio. Bueno, y por último tenemos los que se llaman los electrodos redox, en los cuales ustedes tienen un electrodo de platino y en la solución hay
dos especies oxidada y reducida de un mismo metal. Por ejemplo, podría ser el electrodo de hierro 2 y hierro 3. Entonces la reacción que tienen es hierro 3 que pasa a hierro 2. Bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, estaño 4, estaño 2, cobre 2, cobre 1, que podría ser para la reacción que está acá. Son distintos ejemplos de electrodos que se pueden encontrar en la guía o en los problemas de los parciales. Bueno, ¿qué es la FEM de una pila? Yo tengo acá simplemente una pila mostrada cuando está funcionando. Si yo la dejo que funcione, va a ocurrir irreversiblemente un proceso. Ahora, piensen esto es como si yo tengo un gas a una cierta presión y afuera tengo menor presión, suelto y digamos, suelto la pared, que una de las paredes, o suelto la tapa de un pistón y eso se va a expandir irreversiblemente. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo armo una pila como esta que está acá, supóngase que tengo la llave abierta, entonces armo la pila, no pasa nada. Ahora, si yo cierro, es como si solté la tapa del pistón. Cierro y ocurre un proceso espontáneo irreversible que es la reacción química. Ahora, yo puedo evitar que ocurra la reacción química cuando armé todo este dispositivo poniendo una pila, lo que se llama una pila en oposición. Entonces, bueno, ¿qué voltaje tiene que tener esa pila para que exactamente impida que ocurra la reacción? Si yo pongo la pila con menos que el voltaje requerido, la reacción va a ocurrir igual, con menos fuerza, pero va a ocurrir, con menos velocidad. Si yo pongo con mayor voltaje que el requerido, va a ocurrir la reacción opuesta a la de la pila, porque me pasé de rosca y la estoy haciendo ir para el otro lado. Ahora hay un voltaje que corresponde a poner una pila en oposición a la otra pila que armé, que es justo la que evita que por acá esté pasando corriente. Entonces, eso es lo que llamamos FEM de una pila. Es la diferencia de potencial que se debe aplicar entre sus bornes para evitar que circule corriente por el circuito externo. Para soluciones en la que la actividad de las especies activas, o sea, las especies activas son el par redox de cada una de las semireacciones de la pila. Entonces, para soluciones que tienen actividad 1 en las especies activas y están medidas a 25 grados, la FEM de la pila se llama FEM estándar. Y la FEM estándar de una pila se puede calcular a partir de datos tabulados con la siguiente ecuación. Vamos a considerar que los potenciales que están tabulados son los potenciales de reducción, que son estos que están acá. Estos son los potenciales de hemirreacción y están tabulados para cada hemirreacción redox. Corresponden a la FEM estándar de una pila formada por el electrodo en cuestión y el electrodo normal de hidrógeno. Entonces tenemos estas dos situaciones. Yo quiero conocer la FEM estándar de un electrodo, en este caso el electrodo de cobre. Armo una pila con el electrodo de cobre, con todas las especies con actividad 1, y del otro lado pongo un electrodo que es un electrodo estándar que se llama el electrodo normal de hidrógeno, que ahora vamos a ver. Armo la pila, mido el potencial y determino que el potencial es 0,34, pero además yo veo que los electrones están saliendo del electrodo de hidrógeno y llegan al electrodo de cobre. Entonces yo sé que esta es mi reacción, esta es mi pila, es el cátodo y este otro compartimento es el ánodo. Entonces cuando eso ocurre, o sea, cuando yo armo una pila entre un electrodo cualquiera, todo en condiciones estándar, no cualquiera, un electrodo en condiciones estándar, y el electrodo normal de hidrógeno, entonces si ese electrodo, el que yo estoy analizando, funciona como cátodo, yo al potencial de la pila lo considero positivo. Entonces ahí digo, el potencial del electrodo que está acá, de cobre más 2, cobre 0, es 0,34. En cambio, si yo armara una pila
en lugar de poner un electrodo de cobre más, cobre 0, pongo un zinc más 2, zinc 0, entonces mido un potencial, veo que es 0,76, pero ahora lo que veo es que el sentido de los electrones es al revés, que el electrodo de zinc funciona como ánodo, mientras que el electrodo de hidrógeno funciona como cátodo. Entonces ahí me di un potencial de 0,76, pero digo que es menos 0,76. O sea, estos potenciales están medidos como, por eso se llaman potenciales de reducción, y son potenciales de reducción respecto del hidrógeno. En este caso, en esta reacción, el cobre es el que se reduce y el hidrógeno se oxida, entonces yo digo, bueno, el electrodo de cobre tiene más tendencia a reducirse que el de hidrógeno, entonces su potencial de reducción es positivo. En este caso armo la reacción del zinc 0, zinc más 2 con el de hidrógeno, y yo lo que veo es que el zinc se oxida y el hidrógeno se reduce. Entonces digo, este tiene menos tendencia a reducirse que el hidrógeno, entonces le pongo un potencial de reducción negativo. Acá tienen simplemente representado lo que es el electrodo normal de hidrógeno para que lo sepan. Tienen una solución con una actividad 1 en la escala de molaridad de los protones, un electrodo de platino, y se hace burbujear hidrógeno a una presión de 1 atmósfera. Es el electrodo normal de hidrógeno. Ocurre la reacción entre los protones que pasan a hidrógeno molecular. Y acá es lo que yo les decía, ustedes pueden calcular los potenciales estándar de reducción de cualquier pila a partir de los potenciales estándar de reducción de las hemireacciones. O sea, estos potenciales que están acá están medidos, como yo les conté, en esta pantalla. Los que están por encima del hidrógeno, los que son, digamos, tienen signo positivo, son aquellas especies o aquellos pares redox que tienen más tendencia a reducirse que el hidrógeno, y los que están por abajo tienen menor tendencia a reducirse que el hidrógeno. Entonces, acá, por ejemplo, el más, este es el que tiene más tendencia a reducirse que todos, este sería el oxidante más fuerte. Acá está el segundo oxidante más fuerte, etc. Y de este lado, al revés, son los reductores, este sería el reductor más fuerte, porque es el que tiene mayor tendencia que todas las especies, por lo menos de esta tabla, mayor tendencia a oxidarse. Bueno, vamos a ver un poquito ahora algunas cosas que son nuevas para ustedes, que es la termodinámica de las pilas. Vamos a considerar un sistema AT y P constante. Entonces partimos de nuestra expresión para la energía libre, que es el criterio, o sea, es las variaciones de este parámetro, las variaciones de G, son las que me indican espontaneidad o equilibrio en los sistemas que están AT y P constante. Entonces, esto es G. Esta es una deducción que ya hicimos, lo que pasa es que le vamos a agregar una cosa que no la hicimos todavía. Diferencio la expresión y me queda diferencial de G es diferencial de E más diferencial de P por B menos diferencial de T por S. Como P y T son constantes, pueden salir afuera de las respectivas diferenciales, entonces me queda diferencial de G es igual a diferencial de E más P por diferencial de B menos T por diferencial de S. Y ahora, para ponerle un poco de contenido físico, uso el primer principio de la termodinámica y digo diferencial de E es delta de Q más delta de P por B, o sea, el delta de trabajo de expansión-compresión más el delta de trabajo útil, que son todas las otras formas de hacer trabajo que no es de expansión-compresión. Y ahora uso el segundo principio de la termodinámica en la forma de la desigualdad de Clausius y reemplazo delta de Q por T diferencial de S. Entonces, como T diferencial de S es mayor o igual que delta de Q, acá esta igualdad se me transformó en una desigualdad. Diferencial de E es menor o igual que T diferencial de S menos P diferencial de B más delta de W estrellita. Donde la igualdad, recuerden, es válida para los procesos que son reversibles.
Muy bien. Entonces ahora sí reemplazo acá, pero como voy a reemplazar diferencial de E por una cosa que es mayor que diferencial de E, acá también me va a aparecer una desigualdad. Esta igualdad se me va a transformar en un menor o igual, y fíjense que este más P con diferencial de B se me va con este menos T diferencial de S se va con este T diferencial de S, y llego a que se ocurrió un pequeño cambio, un cambio infinitesimal en un sistema que puede realizar trabajo independiente del cambio de volumen. Entonces el diferencial de G del sistema es menor o igual que la pequeña cantidad de trabajo independiente de cambio de volumen realizado, la pequeña cantidad de trabajo útil realizada. Integrando, o sea, si yo tengo un cambio finito en vez de infinitesimal, tengo que la caída de G del sistema es menor o igual a el trabajo útil intercambiado. Entonces, consideren esta reacción en este esquema, no le hagan caso a lo que dice de E. Simplemente vemos qué pasa con diferencial de G. Y supongamos que yo empecé con una reacción, la del zinc y el cobre, estaba acá, y hasta dónde va a ocurrir esto, ya lo hemos discutido, el proceso va a ocurrir hasta que la energía libre del sistema llegue acá, y yo voy a tener un cierto delta G del proceso. En este caso, el delta G del proceso obviamente es cero porque es un proceso que ocurrió espontáneamente. Entonces tengo esto. Tenía este sistema, y espontáneamente ocurrió esto, empecé acá, terminé acá. ¿Qué puedo decir de trabajo? Bueno, acá no se realizó ningún trabajo. Entonces en este caso tengo el delta G del proceso es negativo, claramente, pero no se realizó ningún trabajo independiente del cambio de volumen. Entonces se cumple la igualdad que dijimos recién, delta G del proceso, que es negativa, es menor o igual que el trabajo estrella, que es cero. Lo más interesante viene cuando yo agarro y hago que el mismo cambio, digamos, la misma cantidad de reacción ocurra, en lugar de hacerlo armando así, poniendo simplemente la chapa de zinc adentro de la solución de cobre, armo una pila, y entonces hago que los electrones circulen por el circuito externo. Y cuando los electrones circulan por el circuito externo, yo puedo usar esa corriente eléctrica, por ejemplo, para hacer andar un ventilador, o para hacer andar cualquier otra cosa que se me ocurra que puede andar cuando yo la conecto a una diferencia, digamos, cuando yo le hago pasar corriente. Entonces, en este caso, el delta G del proceso va a ser el mismo, la cantidad de reacción que ocurrió hasta que la pila se me gaste y no funcione más va a ser la misma, va a ser esta cantidad que está acá. Ahora, en este caso, obtuve también un trabajo. Entonces, ahora también el W estrellita también es negativo. Los dos son negativos, pero de acuerdo a la desigualdad que vimos recién, el delta G del proceso es menor o igual que el W estrellita en el caso normal, digamos, que el proceso ocurre irreversiblemente, es menor, delta G del proceso es menor que el W estrellita. ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, vamos a suponer que esta caída fuera de 10 kilojoules, por poner un ejemplo, entonces si esta caída es 10 kilojoules, el delta G del proceso es menos 10 kilojoules. Y eso quiere decir que el trabajo va a ser menos 8, o menos 6, o menos 5, o menos 1. Va a ser alguna cantidad negativa, pero menor en valor absoluto que el delta G del proceso. Y recuerden que trabajo negativo es el trabajo que el sistema me da a mí. Entonces esto quiere decir que el sistema gastó 10 kilojoules, pero yo no obtuve esos 10 kilojoules de trabajo, sino que obtuve algo menor. Obtuve 8, o 6, o 5, o 1. Esto es lo que me indica esa desigualdad. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen la pila del celular cargado. Bueno, mientras van usando el celular, la pila se descarga, y eso tiene un delta G del proceso. Ahora, el delta G del proceso es mayor que el trabajo que ustedes obtuvieron.
Y después, cuando van a cargar la pila del celular, ahí tienen que hacer la reacción que ocurra al revés. En ese caso, el trabajo para cargar la pila es positivo y el delta G del proceso es menor o igual. O sea, cuando ustedes cargan la pila, va desde este punto a este punto usando la energía de la red eléctrica. Entonces van de acá hasta acá. Y en ese caso, fíjense que ahora ustedes van a tener que hacer más trabajo positivo, y si estos son 10, van a tener que hacer 12 o 14 o 20, van a tener que hacer más trabajo que lo que logran aumentar el delta G de su sistema. Todo esto es por el segundo principio de la termodinámica. Bueno, si yo quisiera, el proceso como está mostrado acá, este es irreversible, recontra irreversible, este también es irreversible. Si yo quisiera hacer la transferencia reversible, no sirve para nada la transferencia reversible, pero es lo mismo que la transferencia, la expansión reversible. Es un caso idealizado que sirve para hacer cálculos. Si yo quisiera hacer la transformación reversible, en cada instante le tengo que poner a la pila con la que estoy trabajando una pila en oposición igual y opuesta a la mía. Si la pongo igual y opuesta exacto, no hay ninguna reacción. Si la pongo infinitesimalmente inferior o infinitesimalmente superior, hago que la reacción ocurra reversiblemente en un sentido, en el sentido espontáneo o en el sentido contrario. Esto es igual, es análogo a la situación en la que ustedes tienen un gas en un recipiente, en un cilindro, y le ejerce una presión externa un poquito mayor o un poquito menor a la de el gas adentro del cilindro para que se expanda o se comprima reversiblemente. Bueno, la ecuación de Nernst es una ecuación que me permite conocer eso, la FEM en oposición, digamos, o la FEM de la pila que funciona reversiblemente. Y parte entonces, como estoy considerando la situación reversible, esto, recuerden, teníamos una desigualdad, diferencial de G es menor o igual que delta de W estrellita, pero yo ahora voy a considerar el caso reversible, entonces diferencial de G es delta de W estrellita. Y voy a calcular exactamente cuál es la pila, digamos, la diferencia potencial de la pila en oposición que tengo que poner. Para diferencial de G, ya vimos en las clases anteriores de equilibrio que esto es la derivada de G respecto del avance de la reacción por el diferencial del avance, y esta derivada es lo que llamamos el delta GR. Entonces, diferencial de G es delta GR por el diferencial del avance. ¿Qué podemos decir para el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico, cuando ustedes transportan una carga de un punto que tiene un potencial a otro, el trabajo eléctrico es el producto de la carga transportada por la diferencia de potencial entre los puntos en los que fue transportada esa carga. Entonces yo acá voy a llamar diferencial de Q a la carga que se transportó cuando ocurrió una cierta cantidad de reacción diferencial de Xi. Entonces el trabajo que se realizó es el producto entre la carga transportada y la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos en donde se transportó esa carga, por ejemplo, entre los dos electrodos donde se transportó esa carga. A ver, y acá le tengo que poner un signo negativo. ¿Por qué? Si la carga, supongamos que mi carga es positiva y va de un punto de menor potencial a mayor potencial, o sea que este delta phi también es positivo, entonces yo tengo que hacer trabajo para llevar una carga positiva en una diferencia potencial positiva. Entonces, si yo tengo que hacer trabajo, el signo que tengo que poner es negativo. Por eso va el signo acá, lo mismo que iba el signo menos cuando ponía menos presión externa por el diferencial de volumen. Bueno, ahora tengo que reemplazar este diferencial de Q, relacionarlo con el diferencial del avance de la reacción. Le pongo la ecuación que queda respecto de la carga transportada. El diferencial de carga que
se transporta cuando ocurre un diferencial del avance, diferencial de Xi, es esto, es el número de electrones que se transportan en la reacción por el Faraday, por el diferencial de Xi. ¿Qué es el Faraday? El Faraday es la carga de un mol de protones, que son 96.500 coulombios. Entonces, si en la reacción se transfiere un electrón, por mol de reacción se transfiere un Faraday. Pero si se transfieren n electrones, entonces se transfieren n por el Faraday por mol de reacción. Ahora, como esto es por mol de reacción, si la reacción ocurrió en un diferencial de Xi, yo tengo que multiplicar lo que se transfiere por mol por el cachito de reacción que ocurrió. Bueno, eso, si no cualquier cosa lo discutimos con más. Es una regla de 3, o sea, si simplemente ustedes dicen un mol se transfiere NE por F, entonces el diferencial de Xi de mole X y les da esta cantidad que está acá. Bueno, entonces yo tengo dos expresiones que cuando las pongo acá me van a hacer desaparecer el avance de la reacción. Me queda entonces esta ecuación, que el diferencial de G de la reacción, o el delta de G de la reacción, lo que era mi criterio de espontaneidad, es igual a menos el número de electrones que se transfieren en la reacción por, esto es el número de electrones que se transfieren en la reacción equilibrada, ¿no? En la ecuación equilibrada, por el Faraday, por el delta phi entre los electrodos. Esta es una ecuación entonces muy importante, porque fíjense que me relacionan el delta GR, que es mi criterio de espontaneidad, con el delta phi de la pila. Y me queda entonces acá despejada esta ecuación, que relaciona el delta phi de la pila, o el delta phi de la pila en oposición que tengo que hacer para que mi pila no funcione, con el delta GR, que es la tendencia a ocurrir de la reacción de la pila. Entonces, volvemos a esta ecuación. Ahora lo que voy a hacer es escribir el delta phi en función de la composición, escribiendo delta GR en función de la composición. Sabemos que delta GR es delta GR estándar menos RT logaritmo de Q. Entonces, reemplazo, y acá me queda menos delta GR estándar sobre NF, eso lo ponemos como delta phi estándar. Entonces llegamos a la ecuación de Nernst, que me dice cuál es el delta phi en función del delta phi estándar de la pila, que lo calculo con los potenciales de electrodos que saco de tablas, menos RT sobre NF logaritmo de Q, donde Q es el cociente arbitrario de reacción que ya hemos visto en las clases de equilibrio anteriores. Bueno, recuerden esto, cuando calculan el delta phi con los datos tabulados, se calcula como el phi del potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. O sea, estos son los potenciales que sacan directamente de la tabla de reducción, de los potenciales de reducción. Al del cátodo lo ponen directamente como está, y a este lo ponen, al del ánodo lo ponen restando, o sea, el phi de reducción del cátodo menos el phi de reducción del ánodo, y de esa manera calculan el delta phi estándar. Fíjense también que la FEM de la pila se puede usar como un criterio de espontaneidad. Nosotros sabemos que lo que es espontáneo es lo que tiene delta GR negativo. Ahora, por esta ecuación, lo que tiene delta GR negativo tiene delta phi positivo. Entonces, si el delta phi positivo, significa que el delta G es negativo y que el proceso de la reacción de la pila es espontáneo. Igualmente, si esto es 0, entonces significa que estoy en el equilibrio y pueden usarse los delta phi estándar o los delta phi de equilibrio para calcular la constante de equilibrio. Esto sería con esta situación que está acá.
En este caso, si este delta phi estándar es positivo, ¿qué significa? Que el delta G estándar es negativo, y eso sabemos que significa una constante de equilibrio mayor que 1. Pero nuevamente, si ustedes miden un delta phi estándar, con eso pueden calcular un delta G estándar, y luego con delta G estándar igual a menos RT logaritmo de K, calculan K. O sea, delta phi y delta phi estándar nos proporcionan la misma información que delta G y delta G estándar. Lo único que tenemos que considerar es que los signos son opuestos, que todo lo que tenía que ser menor que 0 para delta G tiene que ser mayor que 0 cuando es para delta phi. Pero es la misma calidad de información. Otros parámetros que se pueden calcular a partir de medidas de FEM, partimos de la ecuación que obtuvimos recién para la relación entre delta phi y delta GR, y ahora lo que voy a hacer es derivar parcialmente respecto a la temperatura dejando P constante. Acá N y F salen afuera de la derivada y me queda la derivada de delta GR respecto de T. La derivada de delta GR es de menos delta SR. Entonces cuando reemplazo me queda que la derivada de delta phi respecto de T es delta SR sobre NF. Eso quiere decir que si yo hago mediciones de phi, de delta phi a distintas temperaturas y después calculo la derivada en un punto, de ahí puedo sacar el delta S de la reacción. Y finalmente, como yo tengo esta relación delta GR es delta H R menos T por delta S, y calculé delta GR con esta ecuación y delta SR con esta, de acá, de la diferencia, puedo calcular también el delta H de reacción. O sea, con medidas del potencial de pilas a una temperatura para calcular el delta GR, y en un cierto rango para sacar la curva delta phi versus T y después hacer la derivada, calculo delta SR. Y después combino las dos a alguna de las temperaturas que me interese y puedo calcular el delta HR. Bueno, y para terminar, una cosa que me importa, porque siempre se confunden la ecuación de Nernst, que permite calcular la FEM de una pila que funciona de manera reversible, o la FEM que hay que oponer a una pila para que no funcione, se la confunden con esta que es la ecuación que les da el delta G para la transferencia de unión entre dos fases, beta y alfa, cuando esas fases tienen una diferencia de potencial eléctrico. Más se las confunden porque reordenan esta ecuación. Si yo la reordeno, me queda así. Este es el cálculo de la diferencia de potencial eléctrico entre las fases, y ven que es parecida a esta ecuación. Bueno, no se las confundan, se las pongo acá justamente para que las miren, las piensen. Están relacionadas, pero no son las mismas, son distintas situaciones. Una es el delta phi entre los electrodos de una pila, y otro es el delta phi entre dos soluciones en las que simplemente se transfiere un ion. Y eso es todo. Con esto entonces terminamos nuestra clase de pilas. Nada, hasta la próxima.